Bien, hola amigos, ¿qué tal? Soy Gustavo González. Hagamos un breve recuento de lo que hemos avanzado hasta ahora en estos estudios acerca de la colocación de los ojos, ¿no? Ya vimos que podríamos iniciar por un entendimiento así, muy esférico, del globo ocular, cobijado dentro de una cuenca, es decir, la abertura del esqueleto. Pero también en un paso siguiente y más práctico, tener la visión con los párpados, cómo es que se ve el ojo con los párpados, ¿no es cierto? Haciendo un eje que pase por el lacrimal, es decir, uniendo un lacrimal con el otro. En el caso del visor front, entonces tomamos un punto de referencia y lo calculamos más sencillo hacia las líneas del párpado o del ojo, porque están muy cerca. Entonces esta forma, este rombo, digamos, que tenemos aquí, es importante, ¿no? Vendría a ser una medida rápida y funcional, ¿no? Pero nunca deberíamos perder de vista por dónde pasan los huesos, ¿no? Aquí elaboré un poquito más la figura tridimensional, en donde ya tenemos posicionado el globo ocular con los párpados dentro de la cuenca, ¿no? Con el nivel que tendría el ángulo de la glabela y los nasales. Observan entonces, ¿no? Como el ojo allí puesto, se puede comprender bien cuál es su posición, ¿no? Con referencia al arco cigomático. El arco cigomático estaría un poquito más abajo. El arco cigomático es este arco de acá. Bien, estábamos haciendo las líneas y un poco las sombras de las cejas en este otro ejercicio. Unos ojos hechos por Van Dyck. A ver, voy a traer más acá el tablero, ¿no? Unos ojos hechos por Van Dyck. Entonces vemos que los pelos, en este caso los pelos de las cejas están como 1 centímetro o 2, así grande, por encima de la línea del hueso, ¿no? Que pasaría por acá relativamente, por debajo. Vemos que ahí ya cambia el ángulo totalmente, ¿no? En consecuencia del esqueleto. Entonces acá en el dibujo también habría que extender hacia arriba las cejas para que forme este volumen, ¿no? Esta forma oscura. Ya casi está. Bien, y aquí ya lo tenemos más avanzado y aquí un poco en líneas. Cuando hacemos un ojo, entonces tratemos de coordinar el eje. En este caso es un 3/4, no hay mucho compromiso de perspectiva hacia arriba, hacia abajo, de manera que la proyección es igual horizontal. Entonces yo lanzo una línea en horizontal que pasa por los dos lacrimales, ¿no? Que es este triángulo aquí de la piel delicada de la conjuntiva. En este caso entonces el lacrimal y el borde están bastante horizontales, alineados. En otros casos hay un tipo de ojo que esta parte lateral es más hacia arriba, ¿no es cierto? Dependiendo de la raza, los ojos son más rasgados y se nota clarísimamente un ángulo. En este caso no ocurre y están alineados. Debería estar alineado también aquí la parte del iris, que en estos casos en el 3/4, al estar la esfera lateral, ¿no es cierto? Ocurriría que la forma misma redonda del iris, cuando nosotros la observamos desde el punto de vista así, 3/4, hace esta forma de óvalo, ¿no? Así, para ser más específicos, digamos que este es el iris visto de frente, como hicimos al comienzo, pero si nosotros vemos que la mirada va así, un poco en 3/4,
ahora ya se vuelve un óvalo. Una moneda o un plato se ve así, más delgado en su ancho, como si se aplastara, ¿no? Y el párpado iría por acá arriba, ¿no? Es decir, así se cruzaría. Luego, hay que entender también la volumetría de esta forma. Observemos bien el ojo, ¿no? Observemos bien qué le está ocurriendo al ojo en cuanto a su volumen, la forma del volumen. Bien, observaremos que la parte de las cejas es un relieve convexo, es decir, viene hacia nosotros y luego baja el ángulo hacia atrás, hacia la sombra, baja, ¿no? A veces les digo a los alumnos, ¿no? Imagínate que hay una hormiguita que va a atravesar el ojo de este punto a este, y esa hormiguita va a caminar por acá, entonces tú la vas a observar ahí, despacio, tiqui, 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 y luego baja la hormiguita por acá. Luego vas a observar que sube nuevamente hasta este punto, es decir, una diagonal, hace hasta este punto, hace todo el círculo así, camina por encima del ojo y luego baja nuevamente hasta este punto y luego continúa el relieve otra vez por acá. Vamos a dibujarlo así, ya, el trayecto de la hormiguita. Vamos a dibujarlo acá. Tengan paciencia, ¿no? Para poder aprender bien la forma y el volumen. Entonces, a la altura de la ceja hay una línea de corte que va así, en diagonal hacia afuera, y luego viene hacia la sombra, baja, ¿no? Llega hasta la sombra y ahora va por encima del párpado, y por encima de la pupila, por encima de la córnea, ¿no? Que vendría a ser lo más externo, y luego otra vez por el párpado y hasta abajo hacia la bolsa, y luego sigue por el malar, ¿no? Entonces miren este trayecto del volumen en el 3/4, ¿no? Hay que entender que esto ocurre en el 3/4. Si estuviéramos en el frontal, pues sería una línea vertical nada más. Creo que se explica, ¿no? Pero vamos a asegurarnos de entender bien esto con líneas y sombras. Acá estaría entonces el iris, ¿no? Son unos ojos azules. Bien, como habíamos visto, la luz que aparece por detrás del ojo, ¿no? Del globo ocular por dentro, esa luz que atraviesa, refleja, y por eso es que nosotros podemos ver el color del ojo de las personas, en este caso azul, sobre todo en esta parte, ¿no? En la parte de abajo. Aquí arriba es un poco más oscuro, porque le cae una sombra, ¿no? De las pestañas, como habíamos dicho. Bien, ya se puede ver la mirada. Se ve raro, ¿no? Cuando solo ponemos la mirada de un lado. Los ojos son demasiado expresivos. Podemos causar efectos potentes, ¿no? Impactantes con la mirada. Del Cristo de la Misericordia. Yo soy católico, ¿no? Entonces siempre me gustan estos temas, incluso estoy haciendo ahora un Cristo. La mirada que tiene ese cuadro es con unos ojos bien enormes. Cuando yo lo observo, mi dibujo, siento que los ojos están muy grandes, ¿no? Pero así está diseñado el cuadro, ¿no? O sea, si tengo que hacer una copia, pues he tenido que hacer el ojo así, tal como se ve en el cuadro, ¿no? Para que cause ese mismo impacto en la mirada, ¿no? Una mirada buena, bondadosa. Pero los ojos se ven grandes, ¿no? Podrían haber personas así, con los ojos muy impactantes. En la novela de Benítez, en El caballo de Troya, describen a un Jesús con una mirada que pocos podían soportar, o nadie podía soportarle la mirada. Bien, ahí me cuentan si son asiduos, ¿no? Si les gusta ese tipo de literatura, ¿no? Y de historia y algo de recreación fantasiosa. A mí sí me gusta. Bien, hay ocasiones en que veo cuadros
en donde justamente estas partes de los ojos están muy disueltas, no necesariamente así con una línea caligráfica, y le da un aspecto también, una sensación de atmósfera muy dulce en la mirada, ¿no? No siempre habrá que detallar con gran precisión estas partes que son de un tejido muy delicado, ¿no? Yo creo que hay que experimentar diferentes efectos para cada caso. Eso en beneficio de tener recursos para resolver los encargos, ¿no? Los retratos de encargo. Por ejemplo, imagina que tienes que retratar a un anciano tal vez, que tiene una mirada ya un poco nebulosa, algo perdida. Entonces no va a salir el mismo efecto de su mirada si hacemos unas líneas muy endurecidas, muy nítidas, ¿no? Va a quedar como la mirada, no, de repente perdemos el parecido, de repente hasta perdemos el parecido del personaje. Aquí también ocurre este brillo acuoso, aquí lo voy a hacer en este lado, ¿no? En donde el volumen del globo en la esclerótica queda acá bien nítido el volumen, entonces se hace como una continuidad tonal y queda en contraste esta parte de acá, ¿no? El brillo acá en la conjuntiva, que es este tejido de piel que está en el borde. Bien, entonces observamos los efectos, ¿no? Hay que hacer este brillo del líquido, ¿no? De la lágrima tal vez. Hay que oscurecer entonces para esto la esclerótica, esta parte que estoy dándole volumen. No llega una luz intensa aquí. Pues cuando ocurre eso, resalta mucho el brillo de este lado, ¿no? El por abajo. Y es un bonito efecto, muy realista, ¿no? Ocurre realmente. Para eso habría que utilizar pinceles de pelo largo, muy pequeños, un doble cero, y hacer una línea, ¿no? Que represente bien ahí con un empaste. Bueno, eso cuando pintamos, ¿no? En el dibujo pues hay que sombrear bastante estos lados, de manera que el brillo sea verdaderamente lo único que queda como el tono del papel. Luego el brillo tiene siempre una parte que es muy contrastante o cortada acá, y una pequeña parte, una pequeña zona que hace la transición, ¿no? Siempre ocurre así, pero como es un contraste tan fuerte, a veces nos parece que todo el brillo es solamente un toque blanco y ya. No, miren, entonces este lado de acá abajo es cortante y hacia arriba en diagonal es suave. ¿Ya? Tómenlo en cuenta eso. Hay otro dato también importante. Habíamos visto que la córnea hace pues un volumen acá, ¿no? Justo arriba un ligero volumen mayor. Bien, eso tiene repercusión incluso en el párpado, es decir, el párpado hace un pico aquí de relieve, un pico de relieve justo allí. Si miras para arriba, con mayor razón, ¿no? Acá, entonces. Y otra cosa más, dependiendo de dónde viene la luz, aquí en este caso la luz viene así, en esta dirección, ¿no? Desde arriba por la derecha. Por eso los brillos están acá, acá, ¿no? Brillo aquí también. Entonces, ¿qué ocurre? El párpado se va a iluminar justo en la parte de arriba del brillo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque es ahí donde la esfera ya cambia el ángulo progresivamente y ya solamente queda el relieve de esa zona. ¿Ya? Porque cuando dibujamos o pintamos siempre hay una falta de detalle en el aficionado que está practicando sus primeros retratos. Hay una falta de detalle en los párpados. Hay que observar bien los planos de los párpados.
En el dibujo estructural a veces solamente se le grafica como 3 planos, ¿no es cierto? 2 y 3, ¿no? Un plano de caída con su propio relieve, ¿no? O sea, tiene como como un grosor. Entonces, 3 planos. Bien, entonces tener en cuenta los planos. También cuando entramos en la zona de la sombra, hay que ser delicados en conseguir también la estructura, es decir, que no decaiga esta parte lineal fuerte, ¿no? Porque si no va a quedar todo muy flojo, ¿no? Aquí es una zona de penumbra por el ángulo, y como habíamos visto, esta parte de acá tiene algunos tendones que suben de los elevadores y también un ligamento, ¿no? Como dijimos, el ligamento palpebral, ¿no? Qué nombre difícil, pero es que debemos definir el nombre de una zona específica, al menos cuando estamos en la didáctica, ¿no? Tengo unas láminas acá, ¿no? Esta de acá en particular es un cuadro inacabado de Francisco Lazo, pintor académico peruano. Ella es su esposa, ¿no? Realmente es muy maravilloso, ¿no? En cuanto al proceso. Es una capa ligera pero colorida, con tonos rosados, grises, algunos tonos pardos aquí en las sombras, muy bonito, ¿no? Y la tela no la terminó, el fondo tampoco, y aparentemente iba a colocar unas capas de veladura también. Pero lo impactante es la mirada, ¿no? La mirada, ¿no? Y era una mujer de ojos muy grandes, así, bien redondos. Entonces a él le encantaba dibujarla, pintarla a su señora. Incluso la tomó de modelo para el famoso cuadro de Santa Rosa de Lima, ¿no? La hizo que mirara hacia arriba, o sea, que la cara estuviera hacia arriba, y con las manos juntas. Entonces todos tenemos la idea de Santa Rosa, pero con la cara de la esposa de Lazo, Francisco Lazo, ¿no? Un personaje muy interesante, ¿no? Era bombero voluntario, llegó a ser diputado. Yo sigo mucho su trabajo porque amaba mucho el Perú, ¿no? Se iba, por más que tenía estudios en Europa, como era la costumbre en el 19, regresaba a las provincias y hacía apuntes y bocetos, y luego en Europa otra vez hacía escenas, ¿no? De campesinos, el hombre de los Andes, alpacas, vicuñas, en composiciones que eran pues originales, ¿no? Originales. Bien, vemos entonces, miren este párpado con respecto al otro, ¿no? Tiene ciertas diferencias. Este es pequeño, está como en otro ángulo, el párpado de abajo. Entonces cuando uno retrata un ojo y retrata el otro ojo. Bien, no hacemos algo mecánico donde aparentemente son iguales los dos. Incluso las cejas, miren, acá es solo una diagonal que termina más grueso, y acá miren cómo empieza así, triangular, como en un ángulo, y baja, cae, y acá se esfuma. Las líneas y las sombras son muy particulares, ¿no? Tienen personalidad. Bien, hay otros casos, ¿no? Casos o digamos ejemplos, ¿no? Que podemos aprovechar para hacer explicaciones, ¿no? Vemos en este caso, en el señor Bertín de Ingres, cómo hay esta diferenciación entre los dos ojos, ¿no? A raíz de este gesto que hace con la ceja levantada, y esta queda, la de la izquierda queda como normal. El ojo está entrecerrado y está como en un gesto neutro. Pero el otro, miren, ¿no? Está el ojo un poco más abierto, tiene brillo, hay una diagonal ahí como sospechando, ¿no? Un hombre inteligente, perspicaz, y con esta sonrisa algo malévola, ¿no? Pero miren cómo es la síntesis que hace que el rostro se vea hermoso, ¿no? Más allá de la
digamos de la concreción del personaje, cómo habrá sido realmente, ¿no? Bien, es un ejemplo entonces de cómo la mirada, cómo trabajar artísticamente la mirada, ¿no? Ahora tengo esta otra lámina impactante que es un acercamiento extremo de un cuadro de Bacaflor, de Carlos Bacaflor. Por años, ¿no? En cuanto al estudio, al observar, presentí allí unas líneas de estructura. Es un cuadro un poco más grande, ¿no? Un poco más grande, pero no demasiado. Es decir, la cara es pequeñita. La cara es pequeñita, por eso les digo que es una foto ampliada. Y luego, al estar estudiando poco a poco el cuadro, he podido notar que aquí Bacaflor hace un ejercicio de estructura con unas líneas en donde posiciona el ojo. Acá, estas líneas. Ojalá se lleguen a ver, no lo sé, ¿no? Cuando lo vemos de cerca, pueden notar unas líneas de carbón en donde avanza desde abajo por la nariz, con los laterales, o sea, las aletas de la nariz tienen es muy sensible, ¿no? Líneas de carbón que suben en diagonal para posicionar el ojo, porque esta posición es muy difícil, ¿no? Cuando, inclusive a los alumnos de retrato les digo, cuando tú escoges una posición del rostro en diagonal, pues te fregaste. Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ahí concretar la estructura cuando estás en diagonal. Se necesita una técnica entonces donde coloquemos, o sea, hacer maniobras de estructuración, de dibujo estructural, ¿ya? Porque nuestra vista trata de normalizarlo, de llevarlo siempre hacia lo que conocemos. Y vamos a tratar de colocar los ojos no en diagonal, sino rectos. La nariz va a terminar descolocada. Entonces, habiendo fracasado muchas veces, uno ya recién toma en cuenta que hay que hacer una línea en diagonal y hacer unas líneas así también en paralelo para situar la cabeza primeramente y después las facciones todas colocadas correctamente, ¿no? Entonces lo que ha hecho Bacaflor es aparentemente es también colocar ahí las mitades del ojo con algunas líneas que se pueden ver ahí, ¿no? Aquí también ha colocado unas líneas, acá que supongo que cruza para el otro lado, es decir, son casi imperceptibles, ¿no? Recién puedo verlas cuando observo la fotografía grande más claramente, ¿no? Hay unas líneas ahí que él ha utilizado desde el dibujo abajo. Y como sabemos, cuando pasan las décadas el óleo se transparenta, ¿no? El óleo tiende a transparentarse. Entonces se llegan a ver las líneas de dibujo, ¿no? En el caso de Bacaflor, miren acá, por ejemplo, ¿no? Para posicionar la nariz, acá hay unas líneas, aquí, acá, acá y acá, ¿no? Es bien interesante. Bueno, pero eso es, digamos, en la intimidad de la técnica, ¿no? Cómo es que ha desarrollado este maravilloso retrato, ¿no? Bien, vamos terminando entonces este ejercicio. Ahí ya hemos posicionado entonces los ojos. ¿Desde dónde podemos tomar el dato preciso para colocar el ojo? Yo creo que debería ser un recurso técnico, un proceso combinatorio, ¿no? Donde combina estos conocimientos de anatomía y de un trabajo de dibujo estructural. Bien, hay que saber también de encajado, porque no tendrías la fuerza necesaria de la estructura allí cuando ya no puedes aplicar el encajado. Bien, y cuando ya la estructura no determina bien cosas orgánicas muy delicadas, entonces tu conocimiento de anatomía va a venir a ayudarte, ¿no? Muy bien, lo dejo acá entonces. Te pido que revises los enlaces
revise los enlaces para que pueda seguir haciendo los estudios, pero ya de una forma más particular, con los talleres y los cursos, ¿no? Son videocursos, hay videos exclusivos que le pertenecen a cada tema y libros PDF, ¿no? En conjunto, entonces forman el tema, el material que se envía. Ok, un abrazo para todos, hasta luego.